Bienvenidos a este vídeo de En Blanco en el que vamos a trabajar la clasificación y los elementos de un polígono. En este primer ejercicio nos dan este polígono irregular de 5 lados. Como tiene 5 lados le llamamos pentágono y le ponemos el nombre de irregular porque tiene al menos un lado, en este caso distinto a otro, y pasaría lo mismo con los ángulos, no los tiene todos iguales. Nos piden en este ejercicio que señalemos todos los elementos. En este caso tenemos de un polígono los vértices, los ángulos interiores, los lados y las diagonales. Empezaremos por los vértices, allí donde se juntan dos lados. Las denotamos con letras mayúsculas. Como tenemos 5 vértices, llegaremos hasta la E. A, B, C, D y E. Empezamos por arriba, por ejemplo, y vamos siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Para los ángulos interiores, cada vértice va junto a un ángulo que se denota con este circunflejo arriba. El ángulo A, el B, el C, el D y el E. ¿De acuerdo? Todos llevarán este circunflejo arriba. ¿Vale? Podríamos ir añadiendo aquí todas estas notaciones. Para denotar los lados vamos a hacer lo siguiente. Un lado está formado por dos vértices y es este segmento que va desde el vértice A hasta el vértice B. Lo vamos a denotar AB y le pondremos este pequeño segmento arriba. Este sería el lado BC, este el lado DC, DE, EA. ¿De acuerdo? Pues estos son los lados de este polígono. ¿Y las diagonales? Pues las diagonales vamos a utilizar simplemente de qué vértice a qué vértice vamos, pero no vamos a poner ningún símbolo arriba, ¿de acuerdo? Aunque podéis ver distintas notaciones, a veces encontraréis también esta notación. Nosotros vamos a utilizar simplemente una diagonal que va desde el vértice A hasta el vértice D, la denotaremos AD, y si va del vértice A al vértice C, la diagonal AC. Desde este vértice no puedo ir a ningún otro lado porque lo demás ya son lados del polígono. Desde el vértice B todavía puedo ir al E y al D, al E y al D. Y desde el vértice C solo me queda ya ir al vértice E. Pues la diagonal CE. ¿De acuerdo? Escoger cada uno de los vértices, ir a buscar los otros y ojo que los que sean ya un lado del polígono no son diagonales. Nos han salido 5. En este segundo ejercicio nos dan estos 3 polígonos y nos piden que digamos el nombre, si es regular o irregular, convexo o cóncavo y cuánto suman sus ángulos. Vamos por el primero. Si contamos cuántos lados tiene, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, entonces eso indica que es un heptágono, porque tiene 7 lados. ¿Es regular o irregular? Pues si nos fijamos, este lado, por ejemplo, mide mucho más que el que mide este lado, o este lado de aquí, ¿sí? Este es mucho más corto que este. Como hay un lado ya que es más pequeño que otro, que es distinto, esto es un heptágono irregular, ¿sí? Para que fuese regular, todos los lados y todos los ángulos deberían medir lo mismo. Vamos ahora por si es cóncavo o convexo. Para ser convexo, todos sus ángulos interiores tienen que medir menos de 180 grados. Pues si miramos los ángulos, no hay ninguno que mida más que 180 grados, que acordaros que es un ángulo llano. Si más que 180 grados sería, por ejemplo, este. Pues no hay ninguno, de hecho, ya que se acerque ni al llano. ¿De acuerdo? Con lo cual, este es un polígono convexo. Y finalmente, ¿cuánto suman sus ángulos? Pues bien, para ello podemos usar dos cosas. O una fórmula que es la siguiente. Los ángulos interiores de un polígono suman siempre n-2 por 180 grados, es decir, el número de lados menos 2, por ejemplo, 7 menos 2, 5,
por 180 grados, es decir, que suman 5 por 180. O podemos hacer lo siguiente, que es dividir el polígono en triángulos. Como sabemos que cada triángulo suma siempre sus ángulos 180, hay 1, 2, 3, 4 y 5. 5 triángulos por 180 grados, ¿os fijáis? Siempre es lo mismo. 5 por 180 es 900, pues 900 grados. Vamos al siguiente, si sumamos cuántos lados tiene, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso quiere decir que es un hexágono. ¿Todos sus lados y ángulos miden igual? Ya veo que no. Por ejemplo, este ángulo es mucho mayor que este, con lo cual es irregular. Y si os fijáis, el mismo ángulo que he utilizado ahora para saber que es irregular, este ángulo es mayor que de 180 grados. Justo aquí ya mide 180 y todavía mide este trozo más, con lo cual es un polígono cóncavo. ¿Cuánto miden sus ángulos? Pues ¿cuántos triángulos me salen de este polígono? Pues si miro así, me sale 1, 2, 3 y 4 triángulos, es decir, 4 veces 180 grados. Esto es 720 grados. Eso es lo que suman los ángulos de este polígono, los ángulos interiores. Y vamos al último. Esto ya sabemos todos que es un triángulo. ¿Es regular o irregular? Pues como es un triángulo equilátero, es decir, sus lados miden lo mismo y sus ángulos también, es un polígono regular, ¿sí? Concretamente porque es un triángulo equilátero. Si fuese isósceles, o escaleno, ya no sería un polígono regular. ¿Es cóncavo o convexo? Pues como vemos, todos los ángulos son agudos, son ya más pequeños que 180. Esto es convexo. Y como ya sabemos, los ángulos de un triángulo suman siempre 180 grados. Pues ya lo tenemos. Y vamos a este último ejercicio que nos piden que digamos si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. Un polígono puede tener más vértices que lados. Vamos a ver, si empezamos a dibujar un polígono, hacemos vértice, lado, vértice, lado, vértice, lado, vértice, lado, vértice, lado. Por cada vértice tengo un lado. Si yo ahora quisiera poner otro vértice sin poner lado, me quedarían dos vértices pegados. Esto no tiene sentido. Con lo cual, ¿qué es lo que observamos? Que tenemos los mismos vértices que lados, de manera que esto es falso. Todo polígono tiene el mismo número de vértices que de lados. Un polígono irregular tiene todos los lados distintos. Esto también es falso, porque para que sea irregular basta con que un lado sea distinto, ¿sí? O sea, podemos tener dos lados iguales, este tercer lado igual, pero este, como mide más ya que los otros 4, esto es un polígono irregular y no tiene todos los lados distintos, estos dos lados son iguales, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con los ángulos, solo que un ángulo sea distinto a los demás y ya es un polígono irregular. Y por último, existen polígonos que no tienen diagonales. Esto es verdadero. ¿Sabéis encontrar cuál? Pues justamente los triángulos. ¿Por qué? Porque de cada vértice, si voy a los otros vértices, justamente son los lados, con lo cual no hay diagonales. De hecho, el triángulo es el polígono con menos lados y no tiene diagonales. Pues hasta aquí los ejercicios para trabajar los elementos de un polígono. Nos vemos por aquí por en blanco. Hasta pronto.